Antes vamos a iniciar la clase del viernes 17. Espero que todos estén bien. ¿Se acuerdan de que hoy toca examen corto, ¿va? A las 8 de la noche? Bueno, vamos a continuar. En donde nos quedamos el día de mañana también hay clase extra. ¿Se acuerdan? ¿Va? Los que puedan llegar. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces, ayer nos quedamos viendo lo que era las reacciones radicalares. Vimos que entre más sustituidos, o sea, entre más sustituido está el carbono que tiene el radical libre, más estable es, ¿verdad? Entonces, es importante que sepan eso, se les va a evaluar. Además, también vimos de que los hidrógenos terciarios reaccionan muchísimo más rápido que los secundarios y los secundarios que los primarios. Pero esto tiene que ver precisamente con lo que vimos de la estabilidad de los radicales libres. Entonces quiere decir que como el terciario es el que más fácilmente se forma porque es el más estable, de ahí sigue el secundario y por último el primario. Entonces esa es la lógica en la cual se basa que el enlace de carbono hidrógeno sea más débil entre más sustituidos que el carbono, ¿verdad? Bueno, entonces es importante que nosotros tengamos esos conceptos porque con esos conceptos después vamos a poder explicar algunas reacciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las reacciones iónicas. A ver, léame por favor, Abner. Ok, entonces se dan cuenta que acá el rompimiento va a ser heterolítico, o sea que se va a formar un catión y un anión. Estas son las reacciones que más vamos a ver en el curso presente. A ver, Andrea Cruz, léame por favor. Los que atacan a cargas positivas se denominan nucleófilos. Ok, entonces, fíjense pues, cuando estos compuestos, estas cargas, ¿verdad?, son positivas, ¿verdad?, se llaman nucleófilos. Entonces, por ejemplo, ¿y por qué se llaman nucleófilos? Todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, acá tenemos el carbocatión metilo. Metilo. Entonces, este sería un nucleófilo, ¿verdad? Porque el núcleo, ¿qué carga tiene, jóvenes? A ver, ¿quién me dice qué carga tiene el núcleo? A ver, alguien que se acuerde de química general 1. A ver qué carga tiene el núcleo, jóvenes. No se acuerda nadie. A ver. Positiva. Entonces por eso es que se llama nucleófilos, porque el núcleo tiene carga positiva. Bueno, ahora vamos a ver el otro que se puede formar. A ver, léame por favor, Andrea Nicole. Bueno, Andrés Arias, por favor. Los que atacan a carga negativa se denominan electrófilos. Entonces, ahora los electrófilos, se dan cuenta, sería, por ejemplo, si el metilo tiene un par de electrones libres, entonces sería un carbanión. ¿Ok? Se dan cuenta de que se llama electrofílicas porque tienen carga negativa. Los
electrones tienen carga negativa. Bueno, está bien, André. Vamos pues, sigamos. Ahora, por favor, léame Astrid Daniela. Los nucleófilos, compuestos orgánicos con electrones no compartidos con cargas reactivas, con gran afinidad a las cargas positivas. Ok, entonces el nucleófilo, ¿qué carga tiene? ¿Qué carga tiene el nucleófilo, jóvenes? Tiene carga positiva. Por eso es que va a atraer a cargas negativas, estamos. Y tiene carga positiva porque el núcleo tiene carga positiva. Bueno, a ver, léame por favor, Byron José. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el electrófilo va a tener una carga positiva. O sea que va a querer electrones. Va a tener orbitales vacíos. Bueno, vamos a ver algunos reactivos electrófilos. Los reactivos electrófilos puede ser que tengan carga positiva o puede ser que sean neutros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el que va a ser neutro, lo que va a pasar es de que tiene orbitales vacíos. Eso también es el concepto de electrófilo. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos de electrófilos sin carga o se denominan neutros. Entonces, por ejemplo, uno es el halógeno. Se dan cuenta que el halógeno no tiene carga, ¿verdad? Pero vamos a ver que el halógeno lo que puede hacer es de que se puede polarizar y me va a dar una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. ¿Y cómo se va a dar esa polarización? Se va a dar una polarización inducida, ¿ok? Porque si ustedes se dan cuenta, ahí no debería estar polarizada porque tiene la misma electronegatividad, ¿verdad, jóvenes? Entonces, la polarización la vamos a hacer inducida. Bueno, el otro electrófilo sin carga sería el tricloruro de aluminio. Entonces, si se dan cuenta acá, el aluminio tiene un orbital vacío, en donde puede él tener electrones, ¿ya? Y a este tipo de ácido, así se le denomina ácido, es un ácido según la definición de Lewis, también se le llama ácido de Lewis. Igual el boro también tiene un orbital vacío, ¿verdad? Que puede compartir, o sea, él puede recibir electrones, ¿se dan cuenta? Él recibe electrones. También sería clasificado como un ácido de Lewis. Bueno, ahora miremos electrófilos con carga. Entonces, ¿qué carga va a tener? Pues la carga positiva, que son electrófilos. Uno de los más importantes es el hidronio. Es cuando el agua está protonada. Se dan cuenta de que el oxígeno está formando 3 enlaces, por lo cual quiere decir de que debe de tener carga positiva y solo tiene un par de electrones libres. El nitrógeno tiene una carga positiva. Se dan cuenta que el nitrógeno en este caso está formando 4 enlaces, él solo debería formar 3. Tenemos el sulfonio, ¿verdad? El azufre tiene una carga positiva y el carbocatión sería el carbono formando 3 enlaces y no tiene electrones, ¿ok? Entonces se le llama carbocatión. Entonces acá tenemos, ¿cuál de los dos será más reactivo? A ver, Carlos Enrique, ¿quién dice usted? ¿Cuáles son más reactivos? ¿Los que no tienen carga o los que tienen carga? A ver, Dania, ¿qué dice usted? ¿Quién será más reactivo? ¿Los que tienen o los que no tienen carga? Dania. A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Quién será el que tiene será más reactivo? ¿Diego Rodríguez? Nadie sabe, jóvenes. Stephanie, Estuardo, Javier, Jennifer, José Isaac.
los que tienen carga van a ser más reactivos a los que no tienen carga. Eso es una cosa importantísima. O sea que los electrófilos más fuertes son los que van a tener carga positiva. Vamos a ver los reactivos nucleófilos con carga y sin carga. Los nucleófilos sin carga o neutros lo que van a tener son electrones libres. Entonces, por ejemplo, el agua sería un nucleófilo débil o sería un nucleófilo que es neutro. El alcohol también, se dan cuenta que el oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Los otros compuestos que pueden funcionar como nucleófilos porque tienen electrones que donar, a estos se les denomina bases de Lewis. Puede ser el amoníaco, la amina primaria, la amina secundaria y la amina terciaria, pero no tienen carga. Ahora tenemos nucleófilos con carga. Tenemos el halogenuro, tenemos que tiene carga negativa, tenemos el hidroxilo que tiene carga negativa, tenemos el alcóxido que tiene carga negativa, tenemos el amiduro que tiene carga negativa, el cianuro que tiene carga negativa, el carbanión que tiene carga negativa y el sulfato que tiene dos cargas negativas. Entonces, a ver, Jennifer, ¿cuál será más reactivo? ¿El que tiene carga negativa o el que no tiene carga negativa? A ver. Bueno, si no saben, digan no sé, nada más así. José Isaac, ¿qué dice usted? Los que tienen carga negativa. Los que tienen carga negativa, ¿ok? Igual que los otros, electrófilos que tienen carga positiva son más reactivos. Bueno, vamos a ver las divisiones de las reacciones. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto que iban a haber adición, sustitución, eliminación, lo que es transposición? Pero ahora las iónicas se subdividen todavía más. Entonces, a ver, léame por favor, Josué Javier. División de reacciones iónicas según reactivos. Como vimos anteriormente, los reactivos en las reacciones iónicas pueden ser de electrófilos y nucleófilos, por lo cual los tipos de reacción tendrán dos divisiones. Entonces, eso es bien importante, fíjense pues. Entonces, la adición para una reacción iónica se va a dividir en electrófilos, si el reactivo tiene carga positiva, o nucleófilo, si el reactivo tiene carga negativa. Igual eliminación electrofílica, nucleofílica, transposición electrofílica, nucleofílica, sustitución electrofílica y nucleofílica. Entonces, se dan cuenta ustedes que, por ejemplo, cuando lo que decíamos el día de ayer, si yo digo sustitución nucleofílica, ¿ok? Digo adición electrofílica, adición nucleofílica, sustitución electrofílica, ¿ya? Eliminación electrofílica, eliminación nucleofílica, ¿ok? Y también puedo decir transposición electrofílica, transposición nucleofílica. Lo que yo estoy diciendo ahí es de que es una reacción de sustitución y el reactivo, como es nucleófilo, quiere decir de que es negativo. En esta sustitución y el nucleófilo es con carga positiva, igual la adición. Bueno, entonces así es como yo fácilmente puedo interpretar solo con esas iniciales qué tipo de reacción es. ¿Se acuerdan de firmar, jóvenes? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame Kimberly, por favor. Los tipos de rompimiento de los enlaces en las reacciones orgánicas.
¿Qué tipo de rompimientos pueden haber? A ver, Kimberly, si se recuerda. Es lo primero que vimos. No me recuerdo. Homolítica y heterolítica. A ver, Lisa Gabriela, léame la 2. Sí, tú solo que no me parece. La 2 está allá. No lo veo. Bueno, a ver, Noé. En tu presentación que está presentando otra la redundancia, no aparece. No aparece. Si te acabo de poner ya, te va a ir por 3. No mira nada. ¿Ah? Hasta ahí está pusieron. Bueno, a ver, la 2. Orgánica. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Clasificación de las reacciones orgánicas. ¿Cuáles son las clasificaciones de las reacciones orgánicas? A ver, Noé. Bueno, a ver quién se acuerda, pues, jóvenes. Lo acabo de estar mencionando ahí en la pizarra. ¿Nadie se acuerda? Reacciones de adición, eliminación, sustitución, transposición. Ok, esas son las clasificaciones. Ok, eso lo tiene que saber, jóvenes. A ver, léame Pablo José, por favor. Tipos de reacciones que ocurren en los compuestos orgánicos. A ver cuáles son los dos tipos de reacciones que ocurren en los compuestos orgánicos. A ver si se acuerdan. A ver, Sara. ¿Nadie se acuerda? Radicales iónicas, ¿sí? Radicalares y iónicas. Bueno, vamos a ver las reacciones radicalares. Vimos los mecanismos, que es una reacción en cadena que tiene 3 pasos: iniciación, propagación y terminación. Y vimos cómo son los radicales, que reaccionan, que no tienen carga. Bueno, esas son las cosas que tienen que saber. A ver, léame Sara, por favor. Reacciones iónicas. Las reacciones iónicas se va a producir una carga positiva, que sería el catión, y una carga negativa, que sería el anión. Vimos, a ver, léame Sofía Victoria, por favor. No se le oyó, ponga bien el micrófono, no se le oyó casi nada. Sofía. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de electrófilos y nucleófilos que pueden existir, Sofía? Eso lo acabamos de ver ahorita. A ver, Wendy, ¿se acuerda usted cuáles son los tipos de electrófilos y nucleófilos que pueden existir? Repita, que no se lo dio mucho. Repítalo otra vez, que el micrófono no está. Reacciones positivas y negativas. Sí, pero eso sí. ¿Y qué otro? Electrófilo con carga positiva y sin carga. Nucleófilo con carga negativa y sin carga. ¿Cuál es, Yelice, la séptima, por favor? Clasificación general de las reacciones iónicas. Las adiciones, por ejemplo, ¿cómo se dividen según las reacciones iónicas? Las adiciones, ¿cómo podrían ser en una reacción iónica? A ver, Yelice, ¿cómo se clasifican las adiciones iónicas? Bueno, a ver, Abner, ¿cómo se clasifican las reacciones iónicas de adición? ¿Cómo se subdividirían? Electrofílica y nucleofílica. Sí, así es. Bueno, entonces, por favor, son cosas que ahorita es una autoevaluación de lo que hemos visto, jóvenes. Entonces tenemos que estar, si no le atinamos, que estamos desde que no hemos estudiado, ¿verdad? Entonces debemos de estudiar, así como los exámenes cortos también les dicen a ustedes a qué nivel van. Y así es como ustedes deben de
estudiar o decir, bueno, sí, en realidad sí entiendo la unidad. Bueno, vamos a empezar la última unidad de lo que es la unidad 1. Entonces fíjense, pues ya el resumen lo van a tener que presentar. Lo voy a dejar para el próximo lunes, ¿verdad? ¿Qué deben de presentar en el resumen? A ver, Abner. No sé. Bueno, ya veo pues. A ver, ¿quién sabe qué tienen que presentar en el resumen, jóvenes? Es que eso es lo que dice uno, bueno, ¿en dónde estamos poniendo nuestra atención? A ver, ¿quién sabe qué tenemos que poner en el resumen? Las actividades y los ejercicios de cada parte de la unidad. Pero eso es solo una parte. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la primera parte que deben de poner? A ver, alguien se acuerda. ¿Perdón? Repita otra vez que no leí la primera parte. Repita otra vez que no leí la primera parte. Deben de poner el resumen de cada parte. En este caso van a ser 8 partes. Bueno, luego de que ponen el resumen deben de poner las actividades que están dentro de lo que es la unidad. Miren, acá de una vez les digo, el resumen de la unidad 2, parte 2, no la tienen que hacer porque ustedes hicieron ¿qué hicieron en esa unidad parte 2? ¿Qué fue lo que presentaron ustedes? A ver quién se acuerda. Una línea de tiempo. Entonces, supuestamente, en el resumen de la unidad 2, parte 2, ustedes me deberían de poner, hicimos una línea de tiempo. Y si quieren, ustedes me pueden poner el enlace ahí de la infografía o de lo que hicieron la presentación. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? Ahora, de la unidad parte 1, la parte 3, la parte 4, la parte 5, la parte 6, la parte 7 y la parte 8 si tienen que poner un resumen. Bueno, luego de eso, ponen todas las actividades que están en las diferentes partes, ordenados de tal forma como se puso en las unidades. O sea, que tienen que poner actividad 1, actividad 2, bueno, hasta donde estén. Bueno, y luego de eso, ¿qué tienen que presentar, jóvenes? A ver. No sabe nadie qué tienen que presentar además de esas dos cosas. No, para el trabajo es aparte, eso no es resumen. A ver. ¿Qué otra cosa deben de presentar? Se dan cuenta que ya vamos 4 semanas y no saben. A ver, Byron. Bueno, tiene que presentar un glosario según se les puso ahí en la guía. ¿Ya? Esas son las 3 cosas que van a ser evaluadas. ¿Ok? Por supuesto, la resolución de los problemas puede poner fotos, pero los problemas deben estar claramente identificados y ahí debe estar en el lugar la correspondiente respuesta. ¿Ok? Entonces, si no están en orden, pues ya saben ustedes que les vamos bajando puntos, ¿verdad? Porque para mí debe ser fácil de calificar esto. Esto, además de tener esas 3 cosas que hace falta, que deberían de poner. A ver. ¿Qué otra cosa además de eso deben de poner? La carátula como se les dijo que deberían de ponerla. Entonces, esos son los 4 aspectos que voy a evaluar yo, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a poner el día de hoy o mañana, voy a poner ya el lugar para que suban la actividad y la van a tener que presentar el día lunes a las 8 de la noche. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los objetivos de la última parte. A ver, léame por favor, Andrea Cruz. Que los estudiantes conozcan los principios de reacciones orgánicas. Ok. A ver, Andrés Arias. Que interpreten los diagramas de energía de las reacciones. Ok. A ver, léame Astrid Daniela. Conozcan los intermediarios que se forman en las reacciones orgánicas. Ok. A ver, léame Byron José.
¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la teoría de colisiones en cinética química. Entonces, la teoría de cómo se dan las reacciones me dice que la velocidad de reacción es directamente proporcional al número de colisiones que se den en el medio de reacción. Además, también la concentración es directamente proporcional al número de colisiones. Entonces, a mayor velocidad, mayor número de colisiones, a mayor concentración de los reactivos, mayor número de colisiones. Eso es, digamos, una de las leyes importantes en la teoría de colisiones. Entonces, cuando yo digo teoría de colisiones, lo que estoy diciendo es de que las moléculas se chocan, ¿verdad? Eso lo vimos nosotros en Química General 2, en lo que se llama cinética química. Bueno, entonces ahora tenemos un reactivo A2, tenemos un reactivo B2, se dan cuenta que están en equilibrio, y acá hay un complejo activado que está esto entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, esto que está dentro de paréntesis tiene un asterisco, lo que significa es de que este compuesto que está acá tiene una vida muy corta y normalmente no se puede separar. Entonces miren qué es lo que está pasando en el complejo activado. Fíjense pues, se está rompiendo el enlace AA y se está rompiendo el enlace, y se está rompiendo el enlace AA y el BP y se está formando el enlace AB y AB. Entonces, en este complejo activado se forman y se destruyen enlaces. Se dan cuenta ustedes que en este caso, bueno, entonces, como les decía, acá el enlace AA se va a formar y el enlace BB se va a formar, pero se va a destruir, y AB se va a formar para dar el reactivo AB. Se dan cuenta que me van a dar 2 moles de AB. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces sigamos. Miramos aquí una reacción, tenemos el átomo de potasio y tenemos acá la molécula orgánica de yoduro de metilo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es de que el potasio va a chocar con el yoduro de metilo y se dan cuenta de que se va a formar el enlace entre K e I, que sería esta molécula que está acá, y me va a dar metilo, me va a dar un metilo. Entonces se dan cuenta que al chocar esta molécula se va a formar el enlace potasio-yoduro y se va a romper el enlace yodo-metilo. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces se dan cuenta que en este caso, pues nosotros estamos haciendo una reacción y la reacción es por choques. Entonces, en este caso está reaccionando un mol de potasio con un mol de yoduro de metilo. Estamos obteniendo un mol de KI y estamos obteniendo un mol de metilo. ¿Ok? Entonces, miren pues, esto significa de que este choque fue un choque efectivo. Pero puede pasar ya en lo que es las probabilidades de choque. Entonces acá tengo el yodo y tengo el carbono con 3 hidrógenos. Y acá tengo el potasio. ¿Ok? Entonces, fíjense pues, ¿qué puede pasar? Nosotros lo representamos en una forma sencilla como círculos bajones. Entonces, puede ser de que reaccione
y lo que me va a dar es el rompimiento de este enlace. Entonces me va a salir KI más CH3. Bueno, este tipo de choque sería un choque efectivo. Ese sería un choque efectivo. ¿Por qué? Porque me dio los productos que yo quería alcanzar. Pero fíjense pues, si por ejemplo ahora el potasio, otro potasio, viene y choca de lado, no choca de frente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense pues, el potasio se va a ir por un lado y el yoduro de metilo se va a ir por el otro. Entonces lo que vamos a obtener, ¿qué es? Pues vamos a obtener potasio más se da cuenta que chocó de lado, entonces no se dio la reacción y a este se le llama choque no efectivo. Entonces, dependiendo de la reacción, ¿verdad? Me va a dar más probabilidad de choque efectivo, entonces quiere decir de que el rendimiento va a ser mayor. Pero si se da mucho choque no efectivo por las condiciones de reacción, el rendimiento va a ser menor. ¿Ok? Entonces, para esto, como les digo, pueden haber dos tipos de choque. El choque efectivo, que me da los productos que yo quiero, y el choque no efectivo, que no me va a producir nada. Y esto se va a anotar a la hora que miremos el rendimiento. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, esta reacción es eficiente. Entonces quiere decir que me va a dar un valor alto de rendimiento, 100%, 90%. Pero si la reacción es poco efectiva, pues entonces el rendimiento me va a salir bajo, ¿verdad? Un 20%, un 10%, ¿verdad? Pero eso es debido a las condiciones propias de la reacción. No sé si quedó claro eso, jóvenes, ¿o hay alguna duda? Bueno, vamos a ver ahora los diagramas de reacción, ¿verdad? Vamos a ver el primero de una reacción exotérmica. Entonces, fíjense pues, a ver, acá podemos ver que este diagrama de reacción, ¿cuántos picos tiene? A ver, Dania, ¿cuántos picos tiene ese diagrama? Uno. Entonces, significa que la reacción se da en un paso. Y si yo tuviera 5 picos, Dania, ¿en cuántos pasos se da la reacción? En 5 pasos. Entonces, el número de picos en un diagrama de energía de una reacción me dice el número de pasos. Vamos a ver algunas conclusiones que podemos ver con este diagrama de reacción exotérmica. ¿Se dan cuenta? A ver, Estuardo Monzón. A y B son los reactivos y C y D son los productos. A ver, Estuardo Monzón, ¿cuáles son más estables, los reactivos o los productos? ¿Por qué dice usted que los productos? Bueno, entonces mire pues, acá la energía va a ir aumentando, ¿sí o no? Entonces, estos están más bajos, ¿qué significa, Stuart? Ok, entonces en este caso se dan cuenta que los reactivos tienen más energía que los productos. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? El pico, miren pues, acá desde donde empieza la reacción, pues ponemos esta línea negra hasta donde está el pico, a eso se le llama energía de activación. ¿Y qué significa esa energía de activación? Es la energía mínima que necesita la reacción
para que comience a dar, porque media vez pasan esta energía, ¿qué pasa? Comienza a bajar, ¿sí o no? Entonces, a partir de ese momento, la reacción es espontánea, o se da de forma espontánea o de forma natural. Ahora, a ver, Javier Carías, ¿qué es lo que se da en la naturaleza? ¿Lo más estable o lo menos estable? Lo más estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que los productos en este caso son más estables que los reactivos. Eso quiere decir de que la reacción se da en forma espontánea, porque ustedes generan productos más estables. Entonces miremos ahora las conclusiones. A ver, léame José Isaac. Productos más estables que los reactivos. Ok, estamos claros. A ver, ¿por qué digo yo que, por qué dice ahí que son más estables? Explíqueme, José Isaac. Por lo que le entendí es que la naturaleza. No, en la gráfica, ¿por qué dice usted que los productos ahí son más estables? Porque, digamos, cuando llega al punto, digamos, en las reacciones, cuando llega a complejos privados, entonces por naturaleza tienden a descender y por eso tienden a ser más estables. No, lo que me explicó no tendría mal su respuesta. A ver, José Javier, ¿por qué dice ahí que los productos son más estables? Porque los productos tienen menos energía que los reactivos. Ok, aquí tenemos la energía potencial, tienen menos energía. ¿Estamos? ¿Está claro, Josué Isaac? Ok, bueno, entonces ahora, el delta E, ¿cómo me va a dar? Se dan cuenta que el delta E sería la energía de los productos menos la energía de reactivos. Entonces, al hacer la resta, pues me va a salir un valor negativo. Eso quiere decir que es exotérmica. Bueno, ahora otra cosa importante. A ver, léame Kimberly, por favor. Favorece la reacción directa. RP, o sea, digamos, acá, fíjense pues, tengo la reacción, reactivos, productos. La reacción directa es la que me da los productos. Ya lo habíamos dicho, ¿va? Reacción directa. Y ahora, la reacción indirecta, ¿qué sería? La reacción indirecta es la regeneración de los reactivos. Entonces, una reacción, esta reacción exotérmica, ¿a qué reacción me favorece? A ver, Kimberly, ¿a generar productos o a regenerar reactivos? A generar productos. Bueno, entonces, se dan cuenta, porque esta reacción me está generando productos más estables, por lo cual se da en forma espontánea, que es algo de lo que estaba explicando ahí mi estimado Josué Isaac. Bueno, a ver, léame por favor, Lisa Gabriela. Se favorece cuando se disminuye la temperatura. Y cuando decimos la temperatura es la temperatura externa. Mire, pues cuando yo digo una reacción exotérmica, ¿qué significa? ¿Va a generar calor o va a absorber calor? A ver, Lisa. Va a generar calor. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo, fíjense pues, en una reacción yo tengo exotérmica, la reacción va a generar más la directa y me va a generar los productos, pero me va a generar calor. ¿Ok? Como que el calor fuera uno de los productos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Según el principio de Le Chatelier, si yo bajo la temperatura baja, ¿qué significa? Yo voy a absorber este calor. Y al absorber este calor, ¿qué quiere decir? Que me tiene que reaccionar más.
para que se equilibre, porque yo con el frío estoy absorbiendo este calor, entonces el reactivo debe generarme otro mol de calor para que se equilibre. ¿Ok? ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Entonces, si ustedes quieren favorecer que una reacción exotérmica se dé más rápida, ustedes lo ponen en un baño de hielo y eso se va a dar muchísimo más rápido. Eso es lo que implica. Bueno, a ver, léame, Magdalena. Reacción espontánea. Entonces, ¿y qué significa reacción espontánea para usted, Magdalena? Rápido. Sí y no. A ver, ¿qué otra explicación tiene para la palabra espontáneo? A ver, ¿alguien que se le ocurra? A ver, Noé, ¿qué dice usted cuando dice espontáneo? ¿Qué significa? Para mí significa algo natural. O sea, que se da la reacción en forma natural o en forma... Eso es lo que se daría. ¿Por qué? Y la razón por qué es espontánea es porque genera productos más estables. Y siempre en la naturaleza ustedes van a adquirir compuestos más estables. Por supuesto, siempre en toda regla hay excepciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es importante de que debemos de estas características, es importante que las entendamos. A ver, léame por favor, Noé Alejandro. El valor de energía de posición es siempre negativo. Ok, entonces se dan cuenta que cuando yo digo delta H me estoy refiriendo al calor, ¿ya? Entonces, en este caso, como según las reglas de la termodinámica que vieron ustedes en la química general 2, cuando un sistema genera calor, a ese proceso se le pone un signo negativo, ¿ya? En cambio, cuando un proceso absorbe calor del medio, a eso le ponemos un signo positivo. Entonces, todas las reacciones exotérmicas van a tener un signo de delta H negativo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver una reacción endotérmica que sería lo contrario. ¿En cuántos pasos, a ver, Pablo, se está dando esta reacción? ¿Por qué? Ok, bueno, ahora en este caso, a ver, Sara, ¿cómo son los reactivos con respecto a los productos? ¿Quiénes son más estables, los productos o los reactivos? Los reactivos son más estables que los productos. Se dan cuenta que los reactivos tienen menos energía que esto. Entonces se dan cuenta que es contraria a la anterior. Ahora, podemos ver a simple vista que la energía de activación es muchísimo más porque el pico es más alto que la exotérmica, o sea que esta necesita energía para que se dé y mucha más energía que la exotérmica. Bueno, entonces se dan cuenta de que acá estamos generando productos menos estables que los reactivos y por eso va a necesitar energía. Fíjense que tienen que ganar esta energía desde la energía de los reactivos hasta los productos. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Bueno. Entonces ahora miremos, las conclusiones van a ser al contrario. Miremos la primera. A ver, léame, Wendy. No se le ve bien el micrófono, póngaselo bien, por favor. Ok, ¿por qué digo yo que los productos son menos estables que los reactivos? A ver, Wendy. No.
porque tienen una energía mayor los productos que los reactivos. Se da cuenta que los reactivos tienen menor energía. Entonces ahora el delta E, se dan cuenta que la energía de productos menos energía de reactivos ahora me va a salir positivo, porque la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos. Ahora me va a salir positiva. Bueno, a ver, léame, Yelice. Favorece la reacción indirecta. Bueno, entonces se dan cuenta que ahora lo que se favorece es la reacción indirecta. Y la reacción indirecta, ¿qué es lo que me genera? ¿Productos o reactivos, Yelis? ¿Qué me genera la reacción indirecta? ¿Productos o reactivos? Productos. ¿Está de acuerdo, Amner, que genera productos la reacción inversa, la reacción indirecta? Bueno, viene la flecha, pues mire, ahí está la gran flecha. O sea, lo que me va a regenerar va a ser reactivos. Bueno, ahora miren, ¿en dónde va a estar el calor? El calor debe estar del lado de los reactivos para que me genere los productos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de dónde está el calor ahora? Esta sería una reacción endotérmica. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que esta reacción no se da en forma espontánea, porque el sistema necesita energía para que se dé. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Andrea Cruz. Se favorece cuando se aumenta la temperatura. Entonces, se dan cuenta que acá, en el caso de la exotérmica, cuando le bajábamos la temperatura, aumentaba la velocidad para este lado. Ahora que esta endotérmica necesita energía, entre más energía le echemos acá, se va a favorecer más. ¿Ya? Porque ella necesita energía, la endotérmica. Bueno, ahora, a ver, léame Andrés Arias. Reacción no espontánea. Bueno, ¿qué significa eso, Andrés? Es un instante. No. A ver, Astrid, Daniela, ¿qué significa no espontánea? Que no se da de forma natural. Que no se da en forma natural porque aquí estamos adquiriendo productos menos estables que los reactivos. O sea, lo contrario a lo anterior. Esas cosas tienen que saberlas explicar, jóvenes. A ver, Carlos Enrique, léame, por favor. Bueno, a ver, dale a Luleiri. El valor de energía de formación del H es siempre positivo. Ok, se dan cuenta. ¿Y cómo era en la exotérmica, Dania? Negativo. Ok, se dan cuenta que son contrarios. No sé por qué me quedó ahora eso ahí ustedes. Déjenme ver. Bueno, entonces jóvenes, todo esto es conceptual, pero es muy importante que lo entiendan, porque cuando miremos las diferentes reacciones, estos principios son importantes. Bueno. Bueno, entonces ahora, a ver, Dulce, ¿en cuántos pasos se da esta reacción? Dulce. Bueno, a ver, Estuardo, ¿en cuántos pasos se da la reacción en este caso?
para este diagrama? Se dan dos. ¿Por qué? Hay dos crestas. Porque hay dos picos, no crestas, picos, ¿verdad? Entonces, bueno, cresta se usa, pero es poco lo que se utiliza en el lenguaje normal. Está correcto, pero se usa más picos, ¿ok? ¿Está claro, Estuardo? Bueno, entonces, fíjense pues, entonces ahora, cuando ya tiene dos pasos, se generan otros intermediarios. Se dan cuenta que en un paso no hay intermediarios. Eso lo apuntan ahí. Cuando la reacción es en un paso, no hay intermediarios. Pero ahora, en el caso de dos o más, sí va a haber intermediarios. Bueno, entonces, ¿en dónde va a estar los intermediarios? Miren, acá tenemos la reacción del etileno con ácido clorhídrico. Bueno, entonces se dan cuenta que se da el primer paso, que sería acá en B. Y el B sería el primer paso de transición, ¿verdad? Luego se dan cuenta que comienza a bajar otra vez. Y en el valle que tenemos acá, se forma lo que es el intermediario, ¿ves? En este caso, el intermediario es un carbocatión, ¿verdad? O sea que tiene carga positiva. Bueno, luego de eso sigue la reacción, comienza a subir otra vez. Ese sería el segundo pico. Llega hasta la cúspide, que es la energía de activación 2. Y luego comienza a bajar. ¿Ok? Bueno, según lo que vimos, ya pueden ustedes hacer ciertos análisis. Javier Carías, ¿esta es exotérmica o es endotérmica? Esa es exotérmica, ¿Por qué? porque al final libera calor y las reacciones están más estables en los Ok. productos en la reacción. Pero fíjense, pues, si usted me dice genera calor, me tendría que explicar por qué genera calor. Pero, lo que me dijo al final sí es cierto. ¿Cuáles son más estables? Los productos, o sea, el cloruro de etilo es más estable que el etileno. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Quiere decir que, miren, esta F es la diferencia de energía. Esta F la tiene que dar al medio como calor. Ahí es donde se genera el calor. O sea que es una reacción exotérmica, primera cosa. Bueno, entonces ahora tenemos que aprender otras cosas. Se dan cuenta ustedes, y eso lo van a tener que apuntar ahí, es lo siguiente. El número de intermediarios va a ser igual al número de picos menos 1. Si tengo dos picos, ¿cuántos intermediarios tengo? Tengo 1. ¿Ok? Entonces va a ser igual al número de picos menos 1. ¿Ok? En el caso de acá son 2 picos menos 1, sale 1. Y si fueran 20 picos, ¿cómo saldrían de intermediarios? ¿Cuántos intermediarios tendrían que ser? ¿Ah? 19. O sea que tendrían que haber 19 valles. ¿En dónde está el intermediario? Pues el intermediario está en el valle, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, entonces son cosas que ya debemos de ir interpretando. Bueno, ahora otra cosa importante es la energía de activación. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuál de los dos picos será el paso lento de la reacción? Entonces ustedes me dicen, bueno, el que es más lento es el que necesita más energía de activación. En este caso, ¿cuál de los dos picos es el que necesita más energía de activación? A ver, jóvenes, ¿el primero o el segundo? El primero, se dan cuenta, miren, desde dónde necesita, desde aquí hasta abajo. Y ahora ¿cuál es la energía que necesita? Esta cosa me cae mal, que no sé por qué se pone, no me hace las líneas bien, o que siempre se pone esa locura eso. Bueno, entonces miren, pues el segundo pico viene de acá, donde está el valle, hasta la cúspide. Es evidente que la energía de activación 2 es más corta que la energía de activación 1, jóvenes, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir?
quiere decir de que el primer paso es el paso lento de la reacción y el paso 2 es el paso rápido. ¿Ok? Bueno, entonces se dan cuenta que cuando ahora podemos ver otra cosa. El número estado, vamos a poner acá, estado de transición, ¿cómo lo calculan? ¿Cómo lo calcularían estados de transición? A ver, sería igual a qué? Los estados de transición. ¿En dónde van a estar los estados de transición para empezar? ¿En qué parte del diagrama? En el segundo pico. En el segundo pico. Solo en el segundo pico está el estado de transición. Y en el primero. Bueno, entonces ¿en dónde están los estados de transición? En los picos, jóvenes. O sea que el estado de transición va a ser igual al número de picos, ¿sí o no? Si tengo 50 picos, ¿cuántos estados de transición voy a tener? 50, estamos, bueno. Ahora, con esos datos ya puedo yo ir calculando, ¿verdad? Ya puedo ir interpretando. Entonces, miren pues, esto es importantísimo, quiero ver qué sigue acá. Bueno, antes de hacer las conclusiones, vamos a hacer un diagrama que yo les puedo preguntar en el examen. Ya saben ustedes que acá sería la energía para arriba. Bueno, ahora, fíjense pues, les voy a hacer este pico. Bueno, a ver, Jennifer, ¿cuántos pasos tiene esta reacción? Jennifer, ¿cuántos pasos? 4. Número de pasos. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4, Jennifer? Porque hay 4 picos. Porque hay 4 picos. Bueno, ahora, a ver, Josué, Isaac, ¿es exotérmica o es endotérmica? ¿Exotérmica o endotérmica, Isaac? Exotérmica. Es exotérmica, ¿está de acuerdo, Josué? Javier, es exotérmica. ¿Está de acuerdo? Bueno, a ver quién no está de acuerdo que sea exotérmica, jóvenes. Bueno, ¿quién no está de acuerdo con que sea exotérmica? Va, dígame por qué. Me dijeron 3 personas, dígame, Estuardo, ¿por qué dice usted que no es exotérmica? Los reactivos son más estables que los productos. ¿Eso es una endotérmica o es una exotérmica, Josué? Endotérmica. ¿Se dan cuenta que lo acabamos de explicar? Bueno, ahora, ¿cuántos intermediarios tiene? A ver, Kimberly, intermediarios. 3. Tiene 3. Se dan cuenta que tiene 1, tiene 2 y tiene 3. 3. Dijimos que intermediarios va a ser número de picos 4 menos 1, 3. Bueno, a ver, Lisa, ¿cuántos estados de transición tiene? Tiene 4. ¿Por qué? Porque los estados de transición son iguales a la cantidad de picos. Ok, se dan cuenta que el estado de transición es, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. ¿Ok? Bueno, se dan cuenta que decimos endotérmica, número de pasos, intermediarios, estado de transición. Bueno, ahora nos interesa ver
¿cuál será el paso lento de la reacción? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para ver el estado de transición? Este sería el estado de transición 1, estado de energía de activación 1, energía de activación 2, energía de activación 3 y energía de activación 4. A ver, Magdalena, ¿cuál sería el paso lento de la reacción? El tercero, ¿Por qué? porque... Bueno, yo les digo que está más largo. Porque necesita mayor energía de activación. Bueno, y de ahí, ¿cuál sería el más rápido, Noé? El número 2 porque necesita menos energía de activación. Ok. Entonces, se dan cuenta que en la energía de activación 2 necesita menos. ¿De ahí quién seguiría? Noé. Luego sigue el 4, después el 1 y de último el 3. Ok, o sea que acá el paso 3 es el paso lento. Entonces fíjense pues, a la hora de mejorar el proceso, yo debería de tratar de mejorar el 3, porque ese es el paso lento de la reacción. ¿Se dan cuenta la importancia de estos, de entender un diagrama o no? Entonces, por último, paso lento sería el paso 3. Paso rápido, ¿cuál sería? Paso 2. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, o no hay alguna duda? ¿Y que podría repetir eso de la energía de activación? La energía de activación son los puntitos que puse ahí, ¿no? Esto, así tengo que medirlo, ¿ven? Así tienen que medir. ¿Cuál es la energía de activación más grande? A ver. El 3. Entonces este quiere decir de que es el paso lento. ¿Cuál es la energía de activación más pequeña? Que es lo que miro yo acá, ¿ah? ¿Cuál sería la energía de activación más pequeña? El 2. O sea que el paso 2 es el más lento, pero más rápido, y el paso 3 es el más rápido. ¿Le quedó claro? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a ver las conclusiones. A ver, léame por favor, Noé Alejandro. El número de picos del diagrama indica el número de pasos que tiene la reacción. Ok, se dan cuenta, número de picos, número de pasos. Y ya lo repasamos. A ver, léame Pablo José. El número de intermediarios es igual al número de picos menos 1. Ok, si tengo 15 picos, ¿cuántos intermediarios tengo, mi estimado? Tiene 14. Ok, bueno, luego, a ver, léame Sara. La energía de activación más alta será el paso lento de la reacción, por lo general en la primera etapa, pero puede existir excepciones. Ok, se dan cuenta que en el ejemplo no fue el paso 1, que fue el paso 3. ¿Estamos? Pero normalmente casi todo siempre es el primer paso, ¿verdad? Pero puede variar. Bueno, a ver, léame Wendy. Mira si vinieron poquitos ustedes. Después no se quejen. Ok, entonces el número de estados de transición, que son los picos, va a ser igual al número de picos, ¿ok? Que ya lo vimos. Bueno, y ahora, a ver, Yelice, si los productos son más estables que los reactivos, ¿qué quiere decir? ¿Es exotérmica o es endotérmica? Los productos más estables que los reactivos, ¿exotérmica o endotérmica? Exotérmica.
Si los productos son más estables, pero si los reactivos son más estables que los productos, sería endotérmica. Eso es la otra cosa que tienen que ver. Bueno, vamos a ver los tipos de intermediarios que se dan en los compuestos orgánicos. A ver, léame por favor, Abner. Los intermediarios más importantes serían los siguientes. Siga diciendo. Número 1. Carbono con carga positiva. ¿Cómo digo? Repita la primera. Carbocatión. Ajá. Carbono con carga positiva. Ok. A ver, Andrea. Carbonión, carbono con carga negativa. Ok. A ver, Andrés. Radical libre, carbono sin carga, pero falta un electrón orbital semillana. Ok, solo tiene un electrón. A ver, Dania. Dania. Se fue a dormir. A ver, Dulce. Dania, ¿ves? Diga. El carbono contiene 6 electrones, es poco común en reacciones orgánicas. Solo lo vamos a mencionar. El carbeno sería el intermediario más inestable de todos. Solo les dejo ese dato. Pero no lo vamos a ver nosotros aquí porque no hay ninguna reacción que veamos. Bueno, a ver, léame Estuardo Monzón, por favor. A continuación se presentará el detalle de cada intermediario para poder comprender cómo funcionarían las diferentes reacciones en donde se presentan. Ok, entonces ya vamos a ver, el carbeno no lo vamos a ver. Miren, jóvenes, ¿se acuerdan que les estoy diciendo que cuánto tienen que tener de asistencia para tener derecho a examen, jóvenes? 80%. Bueno, yo miro que muchos de ustedes, por ejemplo, ahorita hay un montón que faltaron, ¿no? Y ahorita a fin de mes les voy a dar su reporte de lo que es asistencia. Algunos van muy mal, pues, o sea, no van a poder hacer el examen, pues, no sé qué esperan, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el primero, que sería carbocatión. A ver, léame por favor, Javier Carías. Es un átomo de carbono cargado positivamente. Ok, tiene carga positiva. A ver, Jennifer, léame por favor. Posee una geometría trigonal plana. O sea, que ¿qué hibridación tiene? A ver, ¿quién se acuerda? Trigonal plana, ¿qué hibridación tiene? Ya tenía que haber estudiado para hoy. ¿Ah? ¿Están de acuerdo con que sea SP, jóvenes? Ya vieron que ninguno ganó. Es SP2, jóvenes. Tribunal plano es SP2. Y eso se les va a preguntar en la noche. Bueno, a ver, léame José Isaac. Hibridación SP2, el orbital P no hibridizado tiene la carga positiva. Bueno, se dan cuenta que ahora la carga positiva va a estar en el orbital P no hibridizado. A ver, José Javier. Se conoce también como carbenio. Pero eso casi ya no se usa, pero se los pongo ahí. A ver, Kimberly. Es un electrofílico o ácido fuerte. Ok. Entonces aquí tenemos la forma, se dan cuenta que tiene trigonal plana, ¿verdad? Donde estaba formando los enlaces sigma es hibridizado SP2. Y la carga va a estar en el orbital P. Entonces, ¿eso qué implica, jóvenes? Eso es bien importante. Implica que la carga positiva puede estar arriba del plano o puede estar abajo del plano. O sea que, ¿qué quiere decir? Un nucleófilo, o sea que tenga carga negativa, me puede atacar arriba o me puede atacar abajo. Eso va a ser importante cuando miremos algunas reacciones. Bueno, ahora esto es otra cosa importante que tienen que entender, estabilidad. A ver, Elisa Gabriela, ¿cuál de los carbocationes es más estable, el terciario o el metilo? ¿El terciario? El terciario, ahí tenemos la flecha que dice aumenta la estabilidad. ¿Cuál sería el menos estable entonces, Liz? El metilo. Ok, entonces, fíjense pues, podemos sacar la conclusión. El carbocatión, entre más sustituido esté el carbono, más estable va a ser. Estamos, eso lo apuntan ahí, por favor, jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir además?
¿Cuál se va a formar más rápido? ¿Un carbocatión terciario o un secundario? A ver, Magdalena, ¿cuál se formaría más rápido? ¿Un terciario o un secundario? ¿Terciario? El terciario porque es más estable, lo que quiere decir de que necesita menos energía de activación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjense pues, y aquí es donde tenemos que empezar a interpretar, ¿va? Voy a poner una reacción exotérmica de un paso. Pero no puede ser de un paso porque si no, no puede ser de un paso. ¿Por qué no puede ser de un paso? A ver. ¿Por qué no puede ser de un paso? Porque no tiene intermediario. Porque no tiene intermediario, jóvenes. Tiene que ser a puro tubo de 2 o más pasos, ¿verdad? Se dan cuenta que ahí es donde los albureo a ustedes. Ahí tengo uno. ¿Y esta es exotérmica o es endotérmica? Exotérmica. Es exotérmica, aquí tengo los reactivos y aquí tengo los productos. Se dan cuenta que es bajita, pero es más bajo los productos. Ok, bueno. Ahora, fíjense pues, de ahí tengo otra. Y de ahí tengo otra. Entonces, aquí el intermediario, ¿quién es? ¿Es un carbocatión, sí o no? Bueno, ahora, fíjense pues, yo les pregunto. El 1, el 2 y el 3. Bueno, entonces yo les digo, ¿cuál sería el 1? ¿Qué carbocatión sería? Se dan cuenta que es la más alta. ¿Qué carbocatión sería si yo tengo primario, secundario y terciario? ¿Cuál sería el 1? A ver. El primario necesita más energía. Se dan cuenta que acá la energía va a ser más alta para ese. ¿Ok? Este sería primario. ¿Y el secundario cuál sería? ¿Cuál sería el secundario? ¿El morado o el verde? Morado. Tendría que ser el morado. ¿Y quién sería entonces el terciario? El verde, ¿sí o no? Porque es el que necesita menos energía. Si nosotros medimos acá, jóvenes, y eso es lo que tenemos que saber. No sé qué dice el azul. Aquí está. Entonces, fíjense pues, la energía de activación de este va a ser hasta acá, ¿verdad? La energía de activación de este va a ser hasta este pico. Y la energía de activación del último va a ser acá. Entonces se dan cuenta de que la del primario necesita más que la del secundario y el secundario necesita más que el primario. ¿Ok? Esas serían las energías de activación. Eso es lo que se les puede preguntar en el examen, ¿va, jóvenes? Les digo yo, analicen, les pongo yo una gráfica de diagrama de energía y me tienen que analizar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? Bueno, sigamos pues. Bueno, ahora vamos a ver carbanión. A ver, léame Noé, por favor. Es un átomo de carbono cargado negativamente. Ok, carga negativa. A ver, Pablo José. Geometría tetraédrica. ¿Qué hibridación tiene entonces? SP3, ¿se acuerdan? Es que eso ya se les va a hablar ahorita unas horitas. A ver, léame, Sara. Hibridación SP3. El par de electrones está en un orbital SP3. Ok, se dan cuenta que ahora el orbital es el orbital hibridizado. Bueno, a ver, Sofía Victoria. Se comporta como un nucleófido y o base fuerte. Ok, porque tiene electrones que donar. Ok. Entonces acá tenemos, miren, tiene una forma tetraédrica y los electrones libres del carbono va a estar en un orbital hibridizado SP3.
Y recuerden ustedes que los sp3 tienen dos lóbulos, donde el lóbulo más cabezón es en donde está haciendo el enlace. Bueno, ahora miremos la estabilidad. ¿Cómo tiene que ser la estabilidad? A ver, por lógica, Wendy, ¿tiene que ser igual que el carbocatión o tiene que ser al contrario? Bueno, entonces ahora aquí, ¿quién es el carbanión más estable? ¿El metilo o el terciario? El metilo. ¿Y cuál es el menos estable? Bueno, entonces miren, pues siempre cuando ustedes miran una clasificación de este estilo, y miren pues, y ahí es donde uno mira si realmente ustedes le atinan o no. Entonces, si yo miro una clasificación como esta, yo no debo estar, digamos, la persona que me diga secundario y primario no le atina al análisis de una clasificación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una clasificación como esta, lo que tienen que clasificar es el primero y el último, ¿ya? Dependiendo de la flecha les va a decir a ustedes hacia dónde está la estabilidad. No puedo yo decir, el más estable va a ser el primario. No, porque no está en los extremos, joven, no sé si me explico. ¿Ya? Entonces aquí los que tienen que ser los contrarios sería el terciario y el metilo. Entonces en este caso se dan cuenta que la flecha viene para acá, dice que el metilo es el más estable. Y en el caso del carbocatión y el ICE, ¿cuál era el más estable? Se dan cuenta que es al contrario, ¿verdad? Entonces yo no tengo necesidad de aprenderme todos, pero sí tengo necesidad de aprenderme uno, ¿verdad? Entonces el ordenamiento de carbocatión va a ser al contrario del carbanión. Y ahora miremos el otro. Miremos radical libre. Bueno, a ver, léame y Elise. El carbono tiene un electrón desapareado sin carga. Ok, entonces no tiene carga y tiene un electrón desapareado. Ok, se da cuenta que cuando no tiene carga es completamente diferente a un iónico, lo que sería un radicalar, un mecanismo radicalar. A ver, Ander, lean. Tiene geometría trigonal plana. ¿Qué hibridación tiene entonces? Ander, ¿qué hibridación tiene? SP2. Bueno, entonces esto se les va a evaluar ahorita en la tarde. A ver, Andrea, léame por favor, en la noche más bien. Hibridación SP2 en la orbital P tiene el electrón desapareado. Ok, o sea que el electrón desapareado va a estar en el orbital P no hibridizado. Bueno, a ver, Andrés, lean. Entonces, ¿quién va a ser el más estable de los radicales? ¿El terciario o el metilo? ¿Andrés? No, si se carecen los carbocationes, ¿cuál es el carbocatión más estable? El terciario, ¿ya? Eso significa. Bueno, entonces, ahora aquí tengo el radical libre. Se dan cuenta que tiene una hibridación sp2, en donde los enlaces sigma lo está formando con sp2, y el electrón desapareado está en el orbital p. O sea que aquí igual puede atacar por arriba o puede atacar por abajo, porque este electrón se va a estar moviendo arriba, abajo, arriba, abajo. Bueno, ahora miremos la estabilidad. A ver, Astrid, ¿quién es más estable? El radical. Déjenme ver ahí qué pasó. No vi qué pasó ahí. ¿Cuál es más estable de los radicales? ¿El terciario o el metilo? El terciario. El terciario, como funciona como carbocatión, pues tiene que ser igual que el carbocatión. ¿Y cuál sería el menos estable? Astrid. El metilo. Entonces se dan cuenta, eso es importante. Si ustedes saben carbocatión, ya saben que carbanión va a ser contrario y radical libre va a ser igual. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Estuardo.
1. Interpretación de diagramas de Mejía de reacciones. Ok, vimos exotérmico, endotérmico y todo lo que es las diferentes características. Tipos de intermediarios en reacciones químicas, ¿verdad? Radical libre. ¿Cuál es el de los intermediarios el más inestable, jóvenes? A ver, ¿se acuerdan? A ver. El carbeno. Pero el carbeno, como es tan raro, no lo vamos a ver. Ahora, ¿qué otros intermediarios tenemos? A ver, ¿qué otros intermediarios tenemos? Revocación. Ajá. ¿Qué otro? Sí. Radical libre. Ok, esos son los tres que vimos. Vimos las características, estabilidad de carbocationes, carbaniones y radicales libres. Bueno, con eso terminamos la unidad 1, al fin, ¿verdad, jóvenes? Entonces, con eso ya quiere decir de que espero yo que hayan hecho ya los resúmenes conforme vamos avanzando, porque así no se les acumula. Y de una vez se acuerdan de que tienen que ir sacando lo que son las palabras y tienen que ir haciendo las actividades. En este caso se dan cuenta que creo que solo la 1 y la 2, la 1 y la 3 tienen actividades, de ahí las demás no. Entonces está fácil en ese sentido. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Sí, yo tengo una. ¿Sí? Que la guía que usted nos brindó en clase como a muchos del semestre, no estaba incluida la parte del procesario. No está incluido. Bueno, entonces se los voy a agregar. Se los voy a agregar ahorita más tardecito. Bueno, no sé si hay otra duda. El glosario lo van a tener que hacer en una tabla, ¿verdad? Y van a tener que sacar, en este caso, son 25 palabras de todo lo que aprendieron en la unidad 1. Y en la misma va a ir, o sea, es un cuadro que tiene la palabra, tiene la definición y tiene un ejemplo. Y que el ejemplo pues tiene que tener un dibujo o una imagen, ¿verdad? Entonces déjenme ver. Fíjense que según yo se los había puesto, pues vamos a ver. Sí, tiene razón, no se los puse. Se los voy a poner. Se los voy a mostrar cómo es. Mira la pantalla, joven. Sí, sí, sí. Bueno, se los voy a mostrar solo para que miren cómo lo tienen que hacer, ¿no? Que no sé por qué no se los puse, fíjense, porque aquí química general sí se los puse. ¿Dónde está? Grabaciones, resúmenes. Miren, ahí está, miren. El glosario tiene que poner, miran ahí la tabla, ¿va, jóvenes? Miren la tabla, ¿va, jóvenes? Va, entonces ahí sería, son 25 palabras, ¿verdad? Y en el cual van a poner hibridación, por ejemplo, que de definición tiene mezcla de dos orbitales atómicos. Bueno, y de ahí hibridación del carbono sp3 en los alcanos, un orbital S y 3p. ¿Verdad? Si quieren pueden poner ahí hubieran podido poner un tetraedro. Acá, hibridación sp2, miren aquí si puse dibujo, el carbono está mezclado un orbital S con dos orbitales p, puede formar 3 enlaces sigma y un enlace pi. Y luego ponen lo que en este caso sería el ejemplo del etileno. ¿Ok? Entonces eso se los voy a subir, a un ratito se los voy a subir, ¿no, joven? ¿Está claro entonces qué es lo que tienen que hacer? Entonces fíjense, pues primero va a venir la carátula, después va a venir lo que es los resúmenes, tercero van a venir los ejercicios o actividades y cuarto va a venir el glosario que va a ser en forma de tabla. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Bueno, entonces yo se los va a subir más tardecito, antes de lo que pasemos. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con la unidad 2.
Les cuento que vamos algo atrasaditos según el programa. Pero bueno, no vamos muy atrasados. Y perdone, ¿y para nosotros no nos puede dar una semana más? No, por eso no tienen que hacerlo, pues eso son 25 palabras, no tampoco es tanto. Bueno, entonces ahorita ya empiecen a hacerlo, pues, porque supuestamente ahorita ya debería de faltar solo las dos últimas presentaciones que vimos esta semana. Pero si les falta todas, ese es el problema. El problema es cuando ustedes van dejando que el tiempo los alcance. Bueno, vamos a ver pues. Vamos a empezar. Bueno, entonces vamos pues. Vamos con la unidad 2 que son hidrocarburos. Vamos a ver los objetivos de la unidad 2 parte 1. Bueno, a ver, léame Abner, por favor. Objetivos. Nuestro objetivo de compuestos orgánicos son hidrocarburos. Ok. A ver, léame Andrea Cruz. Conocer las generalidades de los alcanos. Ok. A ver, Andrés. Conocer las generalidades de los alquenos. Ok. A ver, Astrid. Conocer las generalidades de los alquinos. Ok. A ver, Estuardo. Conocer las generalidades de los aromáticos. Ok, entonces eso, como ya vimos, ahorita vamos a ver cómo se dividen los hidrocarburos. Bueno, a ver, léame Javier Carías, por favor. Hidrocarburos. Los compuestos orgánicos más sencillos y están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Ok, por eso se llaman hidrocarburos. Vamos a ver la clasificación de los hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos se dividen en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se dividen en saturados e insaturados. Los saturados son los alcanos y cicloalcanos, y los alquenos y los insaturados serían los alquenos y los alquinos. Ahora, los aromáticos son bencenoides, o sea, derivados del benceno. ¿Ok? Entonces, se clasifican los aromáticos diferente porque su reactividad es diferente. ¿Ok? Entonces, tenemos el benceno, jóvenes. Se los presenta, se los había presentado. Sería benceno. A este es clasificado como aromático. Su fórmula molecular es C6H6. Bueno, entonces tenemos alifáticos y tenemos aromáticos. Los alifáticos se dividen en saturados e insaturados. Los saturados son los alcanos y cicloalcanos, que es el esqueleto de los compuestos orgánicos, y los insaturados son los alquenos y los alquinos. Bueno, vamos a ver ahora los hidrocarburos alifáticos saturados. A ver, vamos a ver los alcanos. ¿Se acuerdan de que los alcanos son o no son grupo funcional? A ver, Jennifer. A ver, ¿están de acuerdo que son grupos funcionales, jóvenes, o no los alcanos? No son grupos funcionales, es el esqueleto. ¿Ok? Si usted le pone alcano grupo funcional, lo tiene malo, Jennifer. A ver, léame, Jennifer, por favor.
Ok, entonces se dan cuenta que los alcanos no son grupos funcionales y son los que forman el esqueleto de los compuestos orgánicos. A ver, léame José Isaac. Antiguamente se les llamaba parafinas, latín, parum, finis, poca afinidad, pero el término se refiere especialmente a la poca afinidad de estos compuestos con el agua, aunque también estos compuestos son bastante estables, por lo cual son poco reactivos. Entonces, parafina significa poca afinidad. ¿Poca afinidad con qué? Con el agua, o sea que son insolubles en agua. Pero también los alcanos son poco reactivos porque el carbono tiene hibridación sp3 y es la hibridación más estable del carbono. ¿Ok? Bueno, a ver, léame Josué Javier. Se les llama alifáticos, R alifas igual a grasas, a los alcanos por ser los principales componentes de las grasas derivadas del petróleo y por ser de apariencia muy similar a la de las grasas animales. Entonces fíjense pues, las parafinas son las que forman las velas. ¿Las velas cómo son? A ver. Son así cerosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces fíjense pues, cuando ustedes meten su caldo de pollo o su caldo de res a la refri, ¿qué es lo que pasa, José Javier? ¿Podría repetir? ¿Qué es lo que pasa cuando usted mete un caldo de res o un caldo de pollo en la refrigeradora? ¿Qué pasa con el caldo? Se pone una capa grasosa en la superficie. ¿Y esa capa grasosa se parece a la parafina de las veladoras o no, José Javier? Sí, se parece. Bueno, entonces por eso es de que se les dice alifáticos. Aunque en realidad las grasas que forman esa capa en el caldo de res y en el caldo de pollo no son alcanos, no que son ésteres. Pero como se parecen, entonces por eso nosotros o se les denominó alifáticos. O sea, alifáticos significa o hace referencia a que se parecen a las grasas animales. Bueno, a ver, ¿le quedó claro, mi estimado, o no? Sí. Ok, léame Kimberly, por favor. El término saturado se refiere a que en los alcanos el carbono está formando el máximo de enlaces posibles, o sea 4, y como dijimos anteriormente, estarán constituidos estos enlaces únicamente por hidrógeno y carbono. Ahí tal vez hay que poner además de 4, ¿qué es lo que faltó ahí? Miren lo que faltó, porque todos los compuestos forman 4 o no, todos los carbonos, las diferentes hibridaciones forman 4, ¿sí o no? Pero el sp3 forma sigma, o sea, sencillos, ¿ok? Ojo con eso. Ahí estaba mal, faltaba ese detalle que puse ahí. Bueno, entonces, quiere decir de que el carbono en hibridación sp3 es la más estable cuando forma 4 enlaces simples. A ver, léame Elisa, por favor. Los alcanos poseen el máximo número de hidrógenos posibles y por eso su fórmula general para estos compuestos es carbono, hidrógeno, 2N+2, pero esta fórmula no se cumple cuando haya ciclos en la molécula. Esto sería equivalente a una desaturación, por lo que la fórmula general. Entonces la fórmula general entonces miren pues, los alcanos, ¿cuál sería su fórmula general? Sería CnH2n+2, ¿ok? Esa sería la fórmula general. Ahora lo de los cicloalcanos sería CnH2n. Entonces, los alcanos y los cicloalcanos podrían ser isómeros, Magdalena. ¿Los alcanos y los cicloalcanos podrían ser isómeros? Sí. Sí.
¿Están de acuerdo que sí podrían ser isómeros? ¿Cuál es el requisito para que sean isómeros? A ver quién se acuerda. Requisito para que sean isómeros. Diga. Ok, y en este caso tiene la misma fórmula. No, entonces pueden ser isómeros. ¿Está claro, Magdalena, o no? Ok, bueno, entonces hay que tener claro los conceptos. Entonces quiere decir, fíjense pues, si yo tengo un compuesto orgánico que tiene 20 carbonos, ¿cuántos hidrógenos debe tener? Alcano. ¿Cuántos hidrógenos debe tener, jóvenes? 42. 2 por n, 20 por 2, 40, más 2, 42. ¿Ok? Si tiene 50, ¿cuántos hidrógenos debe tener? Tendría que tener 102. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿Está claro o no? Si tiene, a ver, Noé, si tiene 75, ¿cuántos hidrógenos debe tener? 152, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sería 75 por 2 más 2. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, si fuera cicloalcano, entonces quiere decir que cicloalcano quiere decir de que es cíclico. Si yo tengo un cicloalcano de 15, ¿cuántos hidrógenos debería de tener? 30. Si fuera de 100, ¿cuántos hidrógenos debe tener? 200. Si fuera de 80, ¿cuántos hidrógenos debería de tener? 160. Entonces, se dan cuenta de que con esto ya nosotros fácilmente podemos calcular, por ejemplo, el número de hidrógenos. No necesitamos contarlos, sino si es un alcano, pues ya sé cómo debo de calcular los hidrógenos. ¿Se dan cuenta ese chivo? Bueno. Miremos ejemplos. Tenemos el pentano, que sería un alcano, y tenemos el ciclopentano, que sería un cicloalcano. ¿Se dan cuenta? Tiene 5, entonces ¿está bien H12 o no? ¿Está bien o no? Pablo, ¿está bien H12? Sí, está bien. Bueno, ¿y ciclopental? ¿Está bien la fórmula? Sí, también está bien. Ok. A ver, Sara, hexano, ¿está bien la fórmula? Del alcano y del cicloalcano. Sí. Ok. Bueno, a ver, léame Sofía, por favor. Los alcanos se obtienen principalmente a partir del petróleo y el gas natural, siendo de los componentes más importantes de los mismos. Se encuentran también en otras sustancias de origen natural, pero en pequeñas cantidades, por ejemplo en la cera de abejas. Ok, miren cuándo tiene que entregar la hoja de trabajo uno, joven. ¿Cuándo? El 20. El 20. O sea que es el lunes próximo, ¿eh? Está larga, pues, pero ya hemos cubierto todos los conceptos ya lo hemos cubierto. Entonces si les queda bien una semana todavía para entregar el resumen. Bueno, a ver, léame por favor, Wendy. Sus principales son como combustibles y como sustratos para la obtención de otros compuestos orgánicos y como disolventes de sustancias orgánicas naturales. Entonces, estos compuestos ustedes lo van a ver mucho en el uso de pesticidas, porque normalmente los pesticidas son compuestos orgánicos que van a ser solubles únicamente
en compuestos apolares. Entonces ahí es donde utilizan como disolvente alcanos. Pentano, hexano, octano son los que se utilizan. Bueno, vamos a ver algunos usos de las parafinas o alcanos. ¿Qué será eso? A ver, Yelice, ¿qué dice usted que es eso? ¿Cera para tapiar? Ok, la cera de pisos son alcanos, ¿verdad? Eso que da el brillo es un alcano. Bueno, a ver, Abner, ¿qué será eso? Una mascarilla. Es una mascarilla, son mascarillas limpiadoras, utilizamos parafinas. A ver, Andrea, ¿qué será eso? ¿Cera para zapatos? Ok, eso también son alcanos. A ver, Andrés, ¿qué será eso? A ver, Astrid, ¿qué será eso? Creo que es cera gris. Es parafina, ¿verdad? Y a ver, Dania, ¿qué será eso? No. A ver, ¿quién dice que es eso? Son cuerpos humanos, o sea, son cuerpos de cera, para cuando hacen las imitaciones de cera de humanos. Y esto, a ver, Estuardo. Ok, solo déjenme ver aquí una cosa. Jóvenes, ¿ya había cerrado ¿ya habían llenado la asistencia, jóvenes, o no? Sí, también me veo llenar. ¿Ah? ¿A quién se le olvidó llenar? ¿A quién? Kimberly. Sí, señora. Bueno, se da cuenta que es que después van perdiendo esto y yo la cerré, ¿va, jóvenes? ¿Y a qué hora la cerré? Ya ni me fijé. Bueno, la voy a abrir un ratito y ahí firma pues rápido. Pero rápido pues porque eso lo voy a cerrar ya. Bueno, entonces, ¿y eso qué sería? A ver, Jennifer. ¿Qué sería la última? ¿Son unas velas? Ok, son todas las velas, son hechas de parafina. A ver, José Isaac, ¿qué será eso? Son frutas, cerezas, ¿Pero qué? ¿Qué mira usted? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita? tiene formada una capa como cerosa. Ok, ¿y qué será eso? ¿Para qué servirá eso? Para proteger la fruta. Ok, ¿y qué es lo que causa entonces eso? Que aumente el tiempo de vida en estante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, el peor enemigo de los frutos, de todo, los que comemos, es el oxígeno. El oxígeno comienza a causar oxidación de las sustancias y comienza a destruirlas. Entonces, en este caso, se dan cuenta que estas frutas están cubiertas de parafina o de cera. Y eso lo que hace es de que no estén en contacto con el aire. Y esto no lo podemos comer nosotros si no nos causa ningún daño, ¿verdad? Y ahora, ¿qué será esto, Josué Javier? Parece queso. Ok, ¿y qué tiene ese queso específico? Tiene como un recubrimiento. Tiene un recubrimiento de parafina y eso es para que se den condiciones anaeróbicas dentro del queso y comience a fermentarse, ¿verdad? O sea, son quesos fermentados. Tenemos la vaselina que utilizamos. Tenemos, este es una telita que se llama parafín y eso sirve para tapar los frascos de laboratorio y no se nos salgan los líquidos. Acá tenemos diferentes tipos de parafina tenemos los famosos crayones de cera, jóvenes.
Y tenemos también los procesos de depilación, ¿verdad? Que normalmente se usan a través de también mascarillas, no son mascarillas, porque en este caso serían como, no me acuerdo, no sé cómo se dirá eso. Son recubrimientos que después quitan eso y le sacan todos los pelos, pero eso duele o no duele, ¿no? Cuando le quitan ese cubrimiento, se lo quitan así de repente, ¿duele o no duele eso? ¿Las chicas hacen eso con sus piernas o no? Pues duele bastante, joven, porque le están arrancando los pelos, pues, ¿verdad? Bueno, vamos a ver hidrocarburos y alifáticos insaturados. Ya vimos los saturados, ahora vamos a ver los insaturados. Entonces dijimos que tenemos los alquenos y los alquinos. Bueno, vamos con los alquenos. A ver, léame por favor, Lisa. Son denominadas también lecinas, término que está cayendo en desuso, pero todavía se utiliza. Son compuestos orgánicos insaturados que poseen una o más dobles enlaces. Ok. A ver, léame Magdalena, por favor. Pueden ser de cadenas. Póngase bien el micrófono, como que se le va. A continuación se ejemplifican algunos. El más sencillo, el etileno. Eteno es muy utilizado en procesos de maduración y a continuación se muestran otros presentes en la naturaleza. Entonces fíjense pues, el etileno se utiliza mucho para maduración de frutas, ¿verdad? Por ejemplo para banano, se ponen en cuartos que tienen una concentración de etileno y eso hace que pueda, solo déjenme ver aquí qué pasó. Me parece... Entonces se utiliza para maduración. Entonces, por ejemplo, en lo que es los mercados, ustedes se dan cuenta que los bananos los ponen así abajo de un nylon, ¿verdad? Porque normalmente los bananos se manejan en verde. Entonces, cuando llegan a los mercados y quieren vender su producto, normalmente en los mercados grandes, lo que hacen es que echan carburo de calcio. Y el carburo de calcio produce acetileno, y el acetileno también es madurante. Entonces lo que están haciendo ahí es madurar los bananos y los plátanos muchísimo más rápido de lo normal. Bueno, vamos a ver, siga por favor, ¿a quién le tocaba? ¿Noé? Antes del uso de la electricidad para el alumbrado público, el acetileno era el gas que ardía en los faroles, los cuales se alimentaban con carburo de calcio, que al juntarse con agua producían acetileno, producía el acetileno que los faroleros encendían. Es lo mismo que pasa para la maduración, ¿verdad? Entonces normalmente los que maduran en los mercados echan el acetiluro de calcio, lo echan en periódico y eso lo meten dentro de esas bolsas negras y por la transpiración de lo que es el banano genera humedad y esa humedad comienza a reaccionar con el carburo de calcio y nos da el acetileno que es el que madura. No, eso no es dañino, ¿verdad? Porque prácticamente el acetileno y el ¿cuál es el otro que le dije? Y el etileno son gases y no se absorben. Entonces eso lo único de que genera por los procesos de maduración naturales genera una maduración más rápida. Porque en sí todos los frutos estos, que son frutos, se llaman frutos climatélicos porque dependen del clima, como el banano, por ejemplo, el aguacate no madura de esa forma, ¿verdad? El limón tampoco no madura de esa forma. Entonces, no son nocivos, ¿verdad? Porque esos se dispersan y no quedan dentro de la fruta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ya casi para terminar, léame por favor Pablo José. El acetileno es materia prima importante
en la fabricación de ácido acético y fleco. El grupo alquino está presente en algunos fármacos. Los alquinos también se encuentran en la naturaleza en algunas ranas de micropates, triónicos, que segregan histirocortoxina y que posee posibles propiedades para el tratamiento del Alzheimer. Bueno, entonces fíjense, pues el acetileno ya sería un alquino, ¿ah, jóvenes? Se utiliza para la soldadura autógena, ¿verdad? O sea que esta soldadura es de alto calor. Luego también algunos compuestos se encuentran en las ranas, aquí están las ranitas esas Dendrobates histrionicus, que no hay aquí en Guatemala. En Costa Rica sí hay, no sé si hay en Nicaragua, pero aquí no hay. Estas son venenosas y ese veneno que segregan en lo que es la piel es la que tiene al parecer algún efecto con lo que es el Alzheimer. Bueno, yo creo que vamos a ver todavía las estructuras. Entonces miren pues, acá tenemos la histrionicotoxina de la Dendrobates. Se dan cuenta que tiene triples enlaces, tiene dobles enlaces. Es complejo. Tenemos la parsalamida, un analgésico sintético. Se dan cuenta que tiene triples enlaces, dobles enlaces. Tenemos la pargilina, que es un antihipertensivo, o sea que contra la presión sanguínea tiene triple enlace. Tenemos acá el triino aislado del cáñamo, que actúa como agente defensivo frente a infecciones desencadenadas por nematodos. Entonces miren, tiene triples y tiene dobles enlaces. Sirve para matar a lombrices, ¿verdad? Cuando hay infestación de lombrices en plantaciones. Tenemos el 3-metil-1-pentil-tresol, que tiene un triple enlace, que es un hipnótico. Tenemos la capillina, se dan cuenta que tiene dos triples enlaces, tiene una acetona, tiene un aromático, que es un fungicida. Tenemos el menstranol, se dan cuenta que tiene un triple enlace, tiene aromáticos, es un anticonceptivo. Tenemos que tiene un triple enlace, es un agente cancerígeno. Tenemos que es el ictioterol, que es un agente convulsivo. Se dan cuenta que tiene dobles y triples enlaces, tiene alcohol y tiene éter, que utilizan los indios en el Amazonas para atontar a los monos, porque ellos se comen los monos. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces que tengan un feliz fin de semana. Los que puedan venir mañana a la clase, pues ya saben que empieza de 10 a 12 y se va a grabar, y los que no puedan llegar pues miran la grabación. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Entonces hoy a las 20 horas, disculpen que les mandé, me confundí de clase y les mandé a ustedes que era el examen, no, pero es hoy. Entonces se los envío a las 20 horas, va a durar 15 minutos y entonces que estén preparados. Ahorita les voy a subir lo que es la guía, que falta lo del glosario. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, si no hay, entonces, sí, dele. Los resúmenes están para el lunes 27, ¿vale? Sí, para el lunes 27 sería, a las 20 horas. Entonces, que tengan un feliz fin de semana los que no nos vemos mañana. Si no, pues nos vemos mañana a las 10. Se cuidan, un abrazo a todos y que estén bien. Buenas tardes, chicos, se cuidan. Nos vemos.